Números complejos. Ejercicio número 11. Demostrar esta igualdad. Nos dice que W, Z y V son números complejos. W multiplicado por la parte imaginaria de este producto, aquí tengo un producto de números complejos, ¿no? Más el Z por la parte imaginaria de este producto, más el V por la parte imaginaria, tiene que darnos el número complejo 0,0. Para resolver el problema o para demostrar esta igualdad, debemos primero, ¿no?, recordar el producto de pares ordenados, ¿no? Porque aquí tenemos productos. En los paréntesis observamos los productos. Por esa razón, entonces recordamos cuál es la definición del producto de números complejos escritos como pares ordenados. Vamos a usar entonces esta igualdad. Pero antes, ¿no?, hay que reconocer quién es el V, ¿no?, el W, el Z. Por esa razón, entonces, definimos o determinamos al W, Z y V de la siguiente forma, ¿no? Vamos a decir que W es A, B, el Z es C, D y el V es E, F. Pero también observamos aquí que vamos a necesitar sus conjugados, ¿no? Entonces, por eso decimos el conjugado de W es A, menos B, el conjugado de Z es C, menos D y el conjugado de V es E, menos F. Ahora sí, vamos a efectuar estos productos. Z conjugado por el V, V conjugado por W y W conjugado por Z. Vamos a encontrar esos resultados utilizando esta definición de multiplicación de los números complejos expresados como pares ordenados. Multiplicamos entonces utilizando la definición, ¿no? Aquí escribimos el Z conjugado por el V, ¿no? Aquí están los pares ordenados y utilizando esta definición encontramos este resultado, ¿no? Va a ser este par ordenado, así como está: C por E más D por F, coma, punto y coma, C por F menos D por E. Y así encontramos cada una de las multiplicaciones que observamos aquí. El V conjugado por W y por último el W conjugado por Z. Y estos son los resultados utilizando esta definición de multiplicación, ¿no? Estamos usando la definición de multiplicación. También tenemos el conjugado de W por Z. Y obtenemos entonces estos resultados. Y luego lo que vamos a hacer es, dice aquí, multiplicar, ¿no?, W por la parte imaginaria de esos productos, ¿no? Vamos a multiplicar entonces aquí W por la parte imaginaria, aquí Z por la parte imaginaria del producto y V por la parte imaginaria del producto. Multipliquemos de esa forma. ¿Y cómo va a quedar, no? Entonces aquí escribimos W por la parte imaginaria de este producto. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es reemplazar. ¿Quién será la parte imaginaria de este producto? Aquí tenemos que es este número complejo, el producto. Pero la parte imaginaria, recuerden que es la segunda componente, ¿no? La parte imaginaria es C por F menos D por E. Bueno, aquí todavía está escrito la parte imaginaria, entonces la parte imaginaria de este número complejo es C por F menos DE. Y observen que aquí obtengo este producto. Tengo el número complejo A, B multiplicado por esta parte imaginaria. Esta parte imaginaria, bueno, ya va a ser, ¿no?, un número real, ¿no? Esto de aquí, esta diferencia es un número real y este par es un número complejo. Entonces, este número real o esta parte imaginaria de este número complejo multiplica a cada uno de ellos, de tal manera que vamos a obtener A multiplicado por C por F menos DE, punto y coma, B multiplicado por esta diferencia, ¿no? Y así escribimos entonces una primera ecuación o un primer resultado, ¿no? Entonces lo que hemos encontrado aquí es W por la parte imaginaria de este producto, que es lo que necesitamos aquí. Aquí está. Y al multiplicar entonces se ha obtenido este resultado. El A multiplica a C por F menos A D por E. Punto y coma, el B multiplica a C por F y el B también multiplica a D por E. Y obtenemos entonces esto de aquí. Este es un par ordenado, representa un número complejo.
De igual forma, vamos a obtener z multiplicado por la parte imaginaria de la conjugada de v por w. Como ya hemos efectuado estos productos, entonces vamos a reemplazar y vamos a ver qué obtenemos, ¿no? Z por la parte imaginaria de este producto. El z lo hemos definido como c, d, ahí está, y luego reemplazo la parte, o reemplazo el producto primero aquí, ¿no? Aquí está el producto que se encontró, el conjugado de v por w, y aquí está, ¿no? Entonces estamos reemplazando aquí, pero debemos encontrar la parte imaginaria de este número complejo. Y la parte imaginaria es, por supuesto, la segunda componente, ¿no? Es la segunda componente. Entonces aquí vamos a obtenerlo de esta forma, ¿no? Estoy reemplazando la parte imaginaria de este número complejo, es b por e menos a por f. Esta diferencia es un número real, es la parte imaginaria, ¿no? Y es un número real la parte imaginaria. Entonces, multiplicado por este par. Esto que estoy señalando o este par es un número complejo. Entonces, este número real multiplica a c y luego multiplica a d, quedando de la siguiente forma. C por BE menos C por AF, ¿no? Es multiplicado por C. Y también el D multiplica a cada uno de ellos y de tal manera que obtenemos aquí un número complejo, que le llamo la ecuación 2, ¿no? Es una ecuación porque tengo aquí una igualdad. Y por último encontramos el V multiplicado por la parte imaginaria del producto, ¿no?, del W conjugado por Z, ¿no? Igual como los casos anteriores, entonces vamos a encontrar ese resultado. El V multiplicado por la parte imaginaria de este producto. Reemplazo, ¿no?, el producto que se encontró por aquí, conjugado de W por Z, es de esta forma. Es de esa forma. Estamos usando siempre la multiplicación que se ha definido aquí. Bien, entonces ya tengo aquí el reemplazo. Ahora sí encuentro la parte imaginaria de este número complejo. La parte imaginaria de un número complejo escrito como par ordenado es la segunda componente. Es decir, la parte imaginaria de este complejo es a por d menos b por c. Y nos queda así de esa forma. Y luego este número, ¿no?, es un número real, multiplica al e y luego multiplica al f, obteniendo la ecuación 3. Es decir, e por ad, obtenemos este triple producto, ¿no?, 3 factores, luego e por menos bc, ¿no?, y obtenemos este resultado. Y también el de f, ¿no?, multiplica cada uno de ellos y obtenemos de esa forma. Ahora, ¿qué nos piden? Demostrar que esta suma es igual al número complejo 0,0, ¿no? Ese es un número complejo que está escrito como par ordenado. Entonces aquí lo que nos falta es simplemente sumar, ¿no? Aquí vamos a sumar w por la parte imaginaria del conjugado de z por v, es decir, esta parte. Y también le sumamos z por la parte imaginaria de este producto más el v por la parte imaginaria de este producto. Es lo que tenemos aquí, lo que estoy señalando. Sumamos entonces aquí en el lado izquierdo de esas ecuaciones 1, 2 y 3. Ahora sumamos los lados derechos, lo que está, ¿no?, aquí es subrayado con amarillo, ¿no? Vamos a sumar ahora esos pares ordenados. Y observamos lo siguiente. Vamos a sumar el ACF, observen, es positivo. Y aquí también tengo, ¿no?, CAF, que es lo mismo, ¿ve? Tengo un positivo con un negativo, entonces se van a anular, ¿no?, se anulan. Ahora tenemos menos ADE, lo vamos a sumar, ¿no?, y por aquí observo el ADE, está aquí, ¿ve?, es positivo. Entonces estos dos términos se van a anular también. Y por último, ¿qué nos queda? ¿No? Nos queda el CBE, que es positivo. Ese número o ese producto se anula con el EBC. Es lo mismo, ¿no? El orden, bueno, no altera, es el mismo resultado. Pero tengo positivo, negativo, entonces se anula. Es decir, que si sumamos todas las primeras componentes, nos va a dar 0, ¿no? Se van a anular. Entonces ya obtenemos el primer 0, la primera componente. Ahora veamos, vamos a sumar las segundas componentes, es decir, aquí estoy señalando la segunda componente, esta segunda componente y esta segunda componente. Sumamos
BCF. El BCF aquí es positivo. Y aquí tengo un BCF, ¿no? Es claro, está en diferente orden, pero es BCF, ¿verdad? Negativo. Entonces la suma va a ser 0 aquí. Ahora sumamos menos BDE. Y aquí es positivo. BDE es positivo y aquí es negativo. La suma es 0. Y nos está quedando el menos DAF. El menos DAF, aquí negativo, se va a anular con este positivo. Es decir, la suma de todas estas segundas componentes nos va a dar 0. En consecuencia, entonces, hemos obtenido, ¿no? O estamos demostrando esta igualdad, ¿no? Es decir, se ha demostrado que al sumar 1, 2 y 3, se obtiene que toda esta suma va a ser igual al número complejo 0,0, ¿no? Y esa es la demostración.